posesión de la vida misma. Nos acompaña del antiguo reino del Colimán y de los volcanes, Emilio Ruiz Padilla, con el tema Responsabilidad Social y Ciudadana. Para servir a la patria, nunca sobra el que llega ni hace falta el que se va. Venustiano Carranza. Palabras sabias, dichas por uno de los mexicanos más ilustres de toda la historia. Fue hace 96 años que en este mismo teatro en donde tenemos el honor de estar, este hombre dio a México una promesa de avance, como ninguna antes se había visto. Nos dio la Constitución de 1917. Honorable jurado calificador, estimados compañeros oradores, atento auditorio presente en este evento digno de la juventud estudiosa mexicana. El día de hoy, en esta mi primera intervención, me presento ante ustedes representando orgullosamente al estado de Colima, pero me queda muy claro que encima de ser colimense, soy mexicano. Y presentaré ante ustedes el interesante tema de la responsabilidad ciudadana y social. Fue el mismo Giovanni Sartori quien nos afirmó que tenemos una preciosa Carta Magna, como pocas a nivel mundial. La primera, además de todas, en incluir los derechos sociales. ¿Por qué? Porque fue hace 96 años que México dio uno de los pasos más grandes hacia el progreso que hemos tenido el honor de ver. Pero es hoy, 96 años después, que vemos cómo ese ideal por el que nuestros héroes patrios lucharon se ve cada vez más lejano. 96 años después, más de la mitad de la población nacional vive en algún estado de pobreza. 96 años después, fuimos testigos de cómo 50,000 paisanos perdieron su vida dejando viudas y dejando huérfanos en una guerra que pudo haberse evitado, de seguir los principios establecidos hace 96 años. El día de hoy, el Instituto Federal Electoral dio a conocer que fue tan solo el 63.14% de la población registrada quienes fueron a ejercer su derecho a voto en las elecciones presidenciales de 2012. El día de hoy, casi el 54% de los niños colimenses, de los niños mexicanos, viven en algún estado de pobreza. Y todos ellos son jóvenes, jóvenes que tienen aspiraciones y que tienen sueños de llegar a ser algo digno. Y será su misma patria quien les dará la espalda. Y será esta misma quien después les reprochará el por qué son unos holgazanes. Y será esta misma patria quien los castigará por no saber aprovechar las muchas oportunidades inexistentes que tuvieron. ¿Cuándo fue que dejamos que México perdiera poco a poco su brillo? ¿Cuándo fue que dejamos que las personas fueran mexicanas de nacimiento, pero adoptaran otra nacionalidad de corazón? ¿Cuándo fue que se dejó de velar para buscar siempre un mejor bienestar para las nuevas generaciones mexicanas? ¿Cuántos de los aquí presentes saben que el primer intento de independizar a la Nueva España fue en 1564 y que fue dirigida por el mismo Martín Cortés? Muchos de nosotros escuchamos amigos o compañeros hablar sobre cómo Gandhi liberó a su patria, la India, del dominio inglés. Pero nunca escuchamos hablar de cómo en 1570 el esclavo negro Gaspar Yanga inició una guerra en Veracruz para liberarnos de los españoles. Muchos mexicanos conocen perfectamente al estadounidense Abraham Lincoln y saben de su guerra por buscar la abolición de la esclavitud en su país. Pero son muy pocos los que saben del maya Jacinto Canek y de cómo inició la revolución de Cistey. Una revolución que le costaría la vida, pero lo hizo por buscar la libertad de nuestra tierra. La verdad es
que desde el día en que nosotros nacemos se nos da una idea en la que nos deja a nosotros los mexicanos sin identidad. Porque desde la primaria nos enseñan que nuestras dos culturas principales, la española y la indígena, fueron quienes nos dan origen a lo que somos hoy. Y nos hablan de los españoles, que fueron unos asesinos desalmados, que ellos fueron quienes nos privaron de nuestra libertad para volvernos esclavos. Y cuando nos hablan de los indígenas, nos dicen que fueron unos ignorantes, que no supieron defenderse ante una invasión. E incluso hoy en día, el término indio se utiliza mayormente como una ofensa. ¿Por qué? La verdad es que si realmente nos sentimos orgullosos de ser mexicanos, debemos entender lo que es esto. Nuestras dos culturas antecesoras fueron los españoles y los indígenas. Y si no somos ninguna de las dos, ¿qué somos hoy en día? Hermanos y hermanas, somos mexicanos y debemos entender el fondo que tiene esto. Ser mexicano no es irse a tomar alcohol toda la noche. Ser mexicano no es usar una camisa verde cada vez que gana la selección de fútbol. Ser mexicano es sentirte realmente orgulloso de conocer tu historia. Es realmente sentirte orgulloso de todo lo que es México. Porque desde la Riviera Maya hasta Los Cabos, desde el Palacio de Bellas Artes hasta el Nevado de Colima, desde los mayas de Yucatán hasta los charros, todos somos México. Y no será hasta que todos entendamos este concepto que realmente podremos crecer como país. Ser mexicano es dejar atrás ese triste principio de que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. ¿Cómo es posible que cuando uno de nuestros paisanos llega a ser un gran empresario, que exporta sus bienes o servicios, ya sea alimenticios o de comunicaciones a nivel internacional o intercontinental, lejos de ayudarlo a que siga creciendo, lo convertimos en el personaje antagónico de la historia? Lejos de sentirnos orgullosos por todos los empleos que genera, por toda la infraestructura que trae al país, por todos los impuestos que genera el gobierno, este se convierte en un blanco de duras críticas y malos adjetivos. ¿Por qué cuando uno de nuestros paisanos se vuelve un cargo de gobierno, en lugar de ayudarlo a que genere un mayor bienestar a la sociedad, nos enfocamos en buscar sus errores tanto pasados como presentes? ¿Para qué? Para atacarlo por todos los frentes posibles. Ser mexicano es no solo criticar al gobierno. Ser mexicano es dejar de estar atrás de esa pantalla y ponerte a trabajar por lo que realmente es México. Porque el día de hoy, 96 años después de que se escribió esa historia que en 1917 Carranza nos hizo el honor de iniciar, el día de hoy nos corresponde a nosotros escribir una historia que sea cada vez mejor. Y si realmente nos sentimos orgullosos de ser mexicanos, debemos ponernos de pie, debemos saber hablar, debemos saber trabajar y debemos saber exigir que nuestros gobernantes nos den el gobierno que merecemos. Nuestra patria nos está pidiendo a gritos que no lo olvidemos, que luchemos por ella. Y yo los invito a conseguir que un día todos podamos gritar de corazón: ¡Viva México! Del representante del Estado de Colima, quien ha portado un precioso traje mexicano.